Muy buenas noches España, muy buenas tardes Hispanoamérica, saludos a todo el mundo. Pues como veis, aquí tengo con nosotros al queridísimo y muy respetado doctor José Luis Sevillano. Doctor José Luis, bienvenido al canal de Acoria. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bien amigos, creo que restaría por mi parte cualquier tipo de presentación. El doctor Sevillano es archiconocido, no porque él sea una persona, pues vamos a decir así, mediática ni pública en el sentido más estricto, sino porque vamos a partir de un origen que es cuando yo tomo contacto con José Luis Sevillano. Hablamos de principios de 2020. Yo, como sabéis, estudioso de esa revisión histórica que tenazmente ha sido calificada de conspiranoia, conspiración, pues bueno, vengo siguiendo temas de diferentes índoles a lo largo de la última década y, por supuesto, al igual que muchísimos de vosotros, al igual que el doctor Sevillano y tantísimas personas en todo el mundo, ¿verdad?, a partir de 2020 se dispara una emergencia a nivel mundial, nos empezamos a encontrar con algo inédito, de lo que, si bien pudieron haber conatos en el pasado, nunca habíamos vivido de la manera que estamos viviendo desde ese principio de 2020. Y en toda esa marea de información, en toda esa nube de personas, yo me encuentro con el doctor José Luis Sevillano, que es un médico español que ejerce en el país vecino de Francia y que comienza a hacer él por su cuenta pues una serie de vídeos exponiendo pues aquellas dudas que tenía y aquellas controversias o debilidades, vamos a decir así, que encontraba pues en aquel discurso oficial y único que se nos ha ido ofreciendo y se nos ha ofrecido hasta el presente, ¿no? Pero también, José Luis, como te decía antes de saltar al directo, yo percibo algo que es muy muy importante en ti, y es que hay una calidad humana y espiritual de fondo muy importante, ¿no? Si bien hay información fría, contumaz y empírica en la quinta columna, donde el doctor Sevillano junto con el bioestadístico Ricardo Delgado están haciendo un excelentísimo trabajo de divulgación que ya ha recorrido todo el planeta y que se ha vuelto de índole internacional, hoy quería intentar hacer esa entrevista quizá un poquito más personal con José Luis Sevillano y que nos dijera humanamente cómo percibe el doctor José Luis pues toda esta situación que estamos viendo en la actualidad desde sus orígenes ya en 2020. Pues, pues esto es una aventura demasiado importante como para no dar la talla en ella. Esto está sacando a la luz gente que estaba completamente ignorada en la sombra, como en mi caso, y está hundiendo personas que eran estrellas, rutilantes en el panorama de la ciencia, de poder mediático, artistas, divulgadores, es decir, está revolviéndolo todo. Esto es una prueba de fuego a la que la humanidad está siendo sometida, y en esta prueba de fuego, pues evidentemente, como te decía antes, esto, en el crisol arde todo, y de ahí lo único que queda son los elementos más puros. Lo demás está siendo convertido en ceniza. Sí, José Luis, qué interesante es, por ejemplo, la reacción que hemos tenido los seres humanos, ¿no? Dentro de toda la diversidad polifacética de las incontables psicologías distintas que convergen en eso que llamamos sociedad. Qué increíble me parece también, José Luis, y digno de, por lo menos, de observar y de analizar esa reacción humana que ha habido, cómo de alguna manera el pueblo, con su mejor intención, porque es lo que yo veo en la gente, ¿no?, muy a la ligera se tilda, a lo mejor, infortunadamente, a veces de borregos o de muchas cosas a las personas, cuando a lo mejor simplemente ha sido el propio miedo, el instinto natural de supervivencia, el desconocimiento, la falta de información, la que hace que esas personas, que yo creo que en su mayoría son gente inocente y gente buena, haya tenido esa reacción. Pero, José Luis, espectacular la reacción de connivencia, de docilidad y de mansedumbre que ha mostrado el ser humano ante esta situación, a todos los niveles, como tú decías, desde el ciudadano común como pueda ser yo, hasta el médico quizá más profesional, y, como no, has hecho una mención muy loable a esos divulgadores, personas las cuales no vamos a reseñar aquí, pero que a lo mejor, habiéndose ocupado de forma tenaz y muy inteligente de otros ámbitos de las conspiraciones sociopolíticas, como pudieran ocupar las cuestiones del 11S, las guerras en Oriente Medio, a la hora de tener el mayor problema que yo creo que ha enfrentado la humanidad, uno de los mayores problemas que ha enfrentado la humanidad, es decir, cuando más los necesitábamos, ellos, con la capacidad de llegar a muchísima gente, nos hemos encontrado con un espaldarazo que principalmente a sus propios seguidores, José Luis, ya les ha hecho ponerse en alerta contra aquel a quien consideraban un buen comunicador, ¿no? Ha sido a nivel social, José Luis. ¿Cómo crees tú que consiguen de alguna manera esa mansedumbre por una parte y esa connivencia por la otra?
Pues no es tan complicado. Lo que nos está pasando es el fruto de muchas generaciones de, vamos a decir, de ingeniería social, se le dice ahora últimamente. Llevan muchas generaciones haciendo eso. Todo empieza en el colegio, luego sigue en la vida laboral y ya está, porque la vida de un ser humano ahora mismo se reduce a eso. Naces, vas al colegio rápido, además estás obligado a escolarizarte. No te dejan que no te escolarices. Y luego ya entras en el terreno laboral donde ya eres laminado, eres liquidado, y ya cuando ya no te queda casi cada fuerza y eso ya te jubilas, que estás a un paso de morirte literalmente, si es que llegas, y ya está. Y como ellos dominan todo lo que es el tema educativo y todo lo que es el terreno laboral, lo dominan ellos, han hecho una humanidad de esclavos a su merced. Les da la sensación, para que rindan mejor, de que son libres, de que toman decisiones en sus vidas, pero en realidad nadie decide sobre sus vidas ni ha decidido nunca. Así es que no es extraño que ahora cuando viene, yo no digo que sea una de las los mayores retos, es el mayor reto de la humanidad, ese es el que estamos viviendo ahora. Porque nunca la humanidad en su conjunto ha hecho frente a esto. Hoy sí que lo estamos haciendo. Toda la humanidad está sometida a esto, no se escapa nadie. Y además es un reto impresionante. O sea, nunca se ha tratado con tal vileza, con tal desprecio, con tal violencia a los seres humanos como se nos está tratando últimamente. Dicen, no, bueno, sí, las guerras y eso. Esta es la primera fase de lo que nos espera. Acabamos de empezar. Pero esta gente nunca viene, empiezan de mano muerta, que se dice aquí en Francia, pero luego van a degüello un poquito más tarde. No hemos terminado. Y si en los primeros compases ya que están haciendo lo que están haciendo, cuidado lo que se avecina. Con lo cual es normal que las personas no reaccionen. Es más, todo lo que es la disidencia, la contestación, la divulgación, era una divulgación, una contestación en su mayoría que encajaba en esa ingeniería social. Es decir, ellos saben que hay una parte de la sociedad que no acepta estos yugos y que no acepta esa información. Entonces ellos que te crean para que eso no se escape de forma extraña, no termina haciendo una disidencia real, que generan este tipo de mundo de la conspiración al margen, donde la gente parece que está informada, donde los mismos divulgadores se sienten aparentemente cómodos y tienen sus medios para divulgar sin problemas, pero amigo mío, cuando viene el verdadero problema, la verdadera conspiración, desaparecen completamente porque no eran verdaderos agentes de la investigación. Eran gente que estaba ahí, estaban cumpliendo su función, pero cuando aparece algo gordo, desaparecen. Saben que se encuentran frente al gran problema y ahí desaparecen. Y las personas, pues eso, hacen lo que les han enseñado desde siempre. Obedece. Ve al colegio, obedece. En el colegio tienes dudas, tienes no sé qué, no abras la boca. No vaya a ser que pase por el que te crea problemas y te suspendan. Vas a la facultad, lo mismo. Es decir, la gente estamos acostumbrados a estar adocenados porque es la forma de sobrevivir. Ellos ya nos han enseñado que el que no acepta las normas no encuentra su lugar aquí. Te lo enseñan desde el colegio, en el trabajo sigue la selección y al final haces una selección de personas absolutamente... somos esclavos, en una palabra. Absolutamente, absolutamente. La pregunta sería... ¿Cómo lo permitimos, no? ¿Cómo de alguna manera llegamos a dar lugar a que entremos a esos extremos? Pero tú lo has descrito muy bien, José Luis, porque cuando se habla de control social, rápidamente a la gente se le viene la conspiranoia. Es algo que se ha preparado previamente por el primado negativo, por ese adoctrinamiento que tú hablas desde lo que son los círculos académicos, que sabemos son sumamente pobres y estandarizados y que no abarcan ni un 10% de lo que podrían ser las ciencias humanas, no en su totalidad. Y, por supuesto, en todo lo que luego va a ser la continuidad de ese círculo escolar, que va a ser el universitario, laboral, profesional, donde a día de hoy está brillando más que nunca quizá esa facultad que el ser humano ya tenía, pero que permanecía de alguna manera letargada, de convertirse en policía de su vecino, en policía de su compañero de trabajo, de alguna manera de ir de juez por la vida con la báscula en la mano, aplicando ley aquí, allá o acullá, en función de sus creencias. Y desgraciadamente, si consideramos que estas creencias
vienen instrumentalizadas directamente por los medios de masas, por los medios de comunicación, que yo los llamo a día de hoy medios de propaganda. Me niego a llamarlos medios de información porque no están informando. Yo creo que es la suma de todos al final lo que está haciendo que la información salga a la luz, pero me niego a llamar a estos medios canales de información o divulgación. Pero José Luis, no sé, si de alguna manera filosofamos o vamos a suponer que cogemos el raciocinio, lo dejamos a un lado y vemos esto desde un punto de vista más profundo, más, digamos así, metafísico, lo que es obvio es que hay una guerra mental y física contra el ser humano, pero si lo llevamos un poco más arriba y rizamos el rizo, puede ser que esa guerra también sea absolutamente de ámbito espiritual, que haya algún trasfondo todavía más profundo que el de dominar física, mental o económicamente al ser humano. ¿Tú qué opinas? Pues que es una pregunta muy, muy interesante. Yo pienso que el reto mayor de esta crisis precisamente que ya no te queda más remedio que preguntarte qué es lo que está pasando aquí. Hasta ahora mismo, nosotros no sabemos muy bien qué tenían en sus cabezas la gente de hace 100 años, 50, 70 años, 2 siglos, no lo sabemos. Solo sabemos que esta gente fueron arrastradas a revoluciones, a guerras, y ellos iban allí y ya está. Y muy poca gente lúcida se retiraba discretamente. Y los pensaban que era la gente rara, esta gente se retira del mundo. Yo creo que hace tiempo que algunos seres humanos se han dado cuenta de lo que está pasando aquí y lo que hacen es no jugar a esto. Es decir, nosotros en masa nos arrastran periódicamente y hay muchas personas que se retiran, pero muy pocas. Lo que pasa es que ahora ya no se escapa nadie, ya no te puedes ir a ninguna parte. Ahora mismo todos los seres humanos, todos estamos siendo arrastrados y no tenemos ningún sitio donde escapar. Lo que nos conduce a decir, ¿pero qué ha pasado aquí? La gran pregunta es, esto ya no es una cuestión ideológica. No, es que los comunistas contra los capitalistas, es que no los de la Revolución Francesa, que son los ilustrados contra los monárquicos. Esto es la guerra de religión, protestantes, católicos, las anteriores, cristianos, musulmanes. Esto lleva mucho tiempo trasteado por alguien. Hace mucho tiempo que ocurre esto. Mucho tiempo. Pero claro, en su momento aquello nos parecía todo normal. Un conflicto de religiones, un conflicto ideológico, un conflicto político, económico, la lucha de clases. Lo que pasa es que esto, cuando ha venido, y nos hemos dado cuenta que en todo el planeta nos están haciendo lo mismo, decimos, cuidado, aquí hay alguien que dirige todo esto en la sombra desde hace mucho tiempo y ahora nos damos cuenta de qué es lo que nos están haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces esto es un reto, es decir, darse cuenta de esto y darse cuenta que lo que estamos viviendo es como un fin de ciclo en el cual nos descubrimos exactamente lo que lleva pasándonos durante generaciones, siglos. Esto es un reto impresionante. Y eso nos lleva a preguntarnos cosas como esas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién dirige esto? Porque cuando empiezan a hacer cosas de esta manera y nos arrastran como están haciendo en una dirección que no nos conviene y nos están arrastrando, que bueno, puedo creer que Hitler se ha vuelto loco, ¿no? Venga, es un tío loco, vale, vamos a pasar que Hitler está loco, había que investigar eso más a fondo, vamos a concederle que Hitler está loco. Pero amigo mío, ¿y ahora quién está loco aquí? Y resulta que todo lo que están diciendo, que si virus o no virus, ya sabéis el problema que tiene esto. O sea, te das cuenta que están haciendo cosas muy extrañas. ¿Quién está haciendo esto? Porque todos los gobiernos obedecen. Estamos viendo todo lo que está pasando, todas las incongruencias, todas las falsedades que quedan a la vista de todos y que vamos todos arrastrados a pesar de todo ello. Luego, hay alguien en la sombra que se encarga de todo esto. Y la gran pregunta, que por eso es lo que yo últimamente estoy intentando arrastrar a todo el que puedo, es a que se abran debates en todos los foros posibles. Debates como este. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué nos hacen esto? Lo que nos hacen es correcto, es decir, que la gente en la calle discuta de todo esto para ver si entre todos le ponemos remedio. Porque la pregunta, como dices tú, es ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que nos están haciendo? ¿Quién nos está haciendo esto? Y esto, desde luego, lleva pues nos podemos, pues eso, seguro que hay una respuesta, pero claro, por ahí podemos empezar a teorizar, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Lo que sí sabemos es que esto no lo están haciendo por el bien de la humanidad. Luego, quien esté por ahí arriba no empatiza con la humanidad.
Luego, ¿serán humanos o será otra cosa? No lo sabemos. Pero desde luego el servicio de la humanidad no está cuando nos hace esto. Esto seguro. Totalmente, totalmente de acuerdo, José Luis. Además, es más, te digo una cosa. Pienso a veces en hasta qué punto no concatena todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Es muy interesante varios puntos que has dicho, ¿no? Pero sobre todo que estamos ante un fenómeno de conspiración, vamos a llamarlo así por términos sociológicos, porque todo el mundo lo entienda, ¿vale? Que creo que es un concepto que minimiza verdaderamente lo que está pasando, ¿eh? Lo minimiza, lo infantiliza, ¿no? El simple hecho de llamarlo conspiración en el ámbito que se le da popularmente, no en el sentido explícito de la palabra semántico. Pero creo que minimiza el impacto de lo que estamos viviendo. Has dicho muy bien, algo de ámbito internacional, algo que está por encima de razas, por encima de religiones, por encima de banderas, de gobiernos. Y cabe preguntarse, ¿qué es ese algo? Yo, por ejemplo, llevo siguiendo el programa Chemtrail desde principios del año 2011. He sido una de las primeras personas que ha hecho divulgación pública en España, en radio. Me ha costado muchísimos insultos, muchos ataques personales, porque no había nada anormal en el cielo, según todos los expertos químicos atmosféricos con los que me he visto la cara en medios de comunicación y en foros, etcétera. Y a día de hoy es un fenómeno empíricamente aceptado. China ha hecho pública su tecnología de modificación climática con aviones. Harvard tiene el proyecto Scopix por ahí, que publicamos un monográfico aquí, etcétera, etcétera. Pero bien, cabe preguntarse si quien hacía esto tenía la facultad de hacerlo al mismo tiempo en Estados Unidos y en Rusia, cuando había grandes tensiones entre Estados Unidos y Rusia, o todo lo que sería el eje oriental, también incluyendo China, etcétera. Y esto era una cosa que me perturbaba a mí cuando estudiaba el fenómeno. ¿Quién puede estar dominando a su vez los cielos de Estados Unidos, de Rusia? Ya no voy a decir de España, porque los cielos de España son propiedad del gobierno americano y tiene absoluta potestad y libertad para hacer lo que quieran ellos, desde que terminara la guerra civil en España por los tratados que hicieron por entonces los militares americanos con Franco, ¿no? Pero un fenómeno que se pudiera dar a escala planetaria, no sé ahora mismo, José Luis, cómo estaréis allí en Francia, pero aquí en España, hoy leía a compañeros de Madrid, etcétera, que están como estamos aquí en Tarragona, en el litoral mediterráneo, que estamos pasando otra vez por otro de esos fenómenos que ahora han comenzado a utilizar el eufemismo cúpula, los meteorólogos, para hablar de cuando nos tapan todo el cielo y nos crean, José Luis, pues fíjate, algo muy parecido a ese escudo protector del que hablaba Bill Gates, que estaba financiando precisamente la Fundación Bill y Melinda Gates en la Universidad de Harvard con el programa Scopix, ¿no? Y es una calima que ellos llaman, que yo he hablado con gente de las Canarias, que son los que verdaderamente saben lo que es la calima, y han dicho, pueden decir misa si quieren, que lo que está cayendo aquí no es calima. Pero me pregunto, José Luis, si finalmente se llega a consumar este plan, que yo sospecho, tengo unas conclusiones un poco optimistas, por lo menos ahora a priori, de que en parte lo van a consumar, de que se va a conectar pues esa red internacional de estas modernas antenas de telefonía con posiblemente en interacción con algunas funciones que se puedan aplicar a través de terapias génicas o de tratamientos de salud. También publicamos un monográfico sobre eso muy interesante que nos borraron ya hace unos meses en el canal de Acoria, pero ciertamente lo que comprobamos y demostramos con documentos oficiales en aquel vídeo es que existían los sistemas de computación biométrica para hacer la conexión humano-máquina, que Microsoft estaba directamente involucrada, que además estaba dentro del Instituto Nacional de Salud americano, teniendo acceso además a gran cantidad de bancos de datos de clientes, etcétera, y que todo parece indicar, o por lo menos nos puede permitir el conjunto de los datos elevar la conjetura a que nos enfrentamos quizá a una transhumanización del ser humano a gran escala, y es algo que evidentemente nunca se ha hecho y cuyas consecuencias se desconocen. ¿Tú qué opinas al respecto, José Luis? Pues por empezar desde el principio, esto que comentabas, efectivamente, es que esto las operaciones las hacen desde hace mucho tiempo. O sea, si hemos descubierto, por ejemplo, que en realidad la Guerra Fría no existía como tal, tenemos el grupo ese que comentaba alguna vez, los famosos, el grupo de Cambridge, unos nobles ingleses que eran comunistas. A ver, ¿qué me está usted contando? Nos enteramos luego que la Revolución Rusa la financian en Wall Street. Trotsky con maletas que van allí. O sea, vamos a ver, ¿cuándo nos han dicho una verdad? Evidentemente, si es que los que fíjate, aquí hay dos tipos de personas. Los que saben que no saben y hacen su vida al margen de todo esto, viven al margen, y los que creen que saben algo, porque se alimentan de la literatura, de lo que te venden, de lo que te dan en las facultades, de lo que vas súper formado, no, súper deformado. Porque ellos no te han vendido casi nunca nada que sea cierto. De manera que la idea que tú tienes de tu mundo, de tu sociedad, de todo eso es una idea falsa. ¿Qué pasa? Que cuando aparece este fenómeno que estamos viendo,
Evidentemente, a la inmensa mayoría de los ciudadanos no le encaja que nos estén haciendo lo que nos están haciendo. Efectivamente, también nos echan cosas del aire. Hoy me ha dejado 3 vídeos una mujer ahí en Mallorca que habían recogido el polvo de la terraza magnético. Aquí igual, una especie de calima extraña, un calor muy raro. Tengo el coche manchado, que no sé cuántas veces lo he lavado este año, manchado de polvo, que seguro que magnético tiene el mismo modelo de polvillo que el que había visto en Barcelona y en otros sitios donde la gente rascaba y era magnético. Es decir, nos están por todos lados echando esto. ¿Con qué motivo? Que si es el control, que eso es pues posible. Yo solo sé una cosa, que lo que nos están haciendo lo están haciendo a nuestra espalda. Vuelvo a decirlo. Lo que nos hacen a nuestra espalda. Cuando alguien denuncia, tapan. Todo el mundo tapa, ¿eh? Todo el mundo tapa. Había que preguntarle a todos los que nos tapan, ¿quién les paga para que nos tapen? A los fake shakers, a toda esta gente de esto de la televisión. A ver, ¿quién les paga a ustedes para que esto no salga? Porque cuando la gente abajo hace preguntas y descubre cosas, freno. Allí donde tiene su primer nivel para donde se puede quejar, allí empieza el freno. Luego, alguien ha recibido ya a todos los niveles la orden de frenar todo aquello que venga de abajo. O sea, están recibiendo constantemente instrucciones de arriba y tienen orden de que nada de lo que venga de abajo progrese en la escala. Luego, evidentemente, vamos en una dirección peligrosa para el ser humano, porque cuando no hay un retorno de información, te oiga que me están haciendo daño, lanzas tus señales arriba y arriba las señales cierra la boca, amigo mío, ¿dónde vamos? Vamos muy mal, vamos que peligramos todos. Luego es cierto que, pues eso, que no sabemos muy bien quién está dirigiendo todo esto. Conspiración o no, o sea, el mundo está lleno de sectas, de sectas y sociedades secretas. Totalmente. Algo que debería prohibirse, así como lo digo. Debería prohibirse que existieran sociedades secretas. En ningún país avanzado, una humanidad sana no acepta sociedades secretas, porque las sociedades secretas son secretas porque lo que se hace, se dice y se programa en ellas le hace daño a alguien, por eso no se puede publicar ni puedes tener acceso libre. Y sin embargo tienes todo el mundo occidental, todo lo que es nuestra forma de ver la sociedad, la civilización occidental, está llena de sectas secretas. La masonería, la cantidad de sociedades que nos hemos encontrado mirando por encima un poco la historia, pero ¿y por qué son secretas? No, porque es que los persigue el poder, pero los persigue el poder por algo, ¿no? Por alguna razón. Es decir, te das cuenta que en el mundo desde hace mucho tiempo hay fuerzas que están en la sombra haciendo daño a la humanidad. Hace mucho tiempo. Tienen muchos nombres, pero que en el fondo te das cuenta que hay bajo cuerda, hay un poder oculto que está peleando contra la humanidad, peleando o destruyendo a la humanidad regularmente, periódicamente o sistemáticamente desde siempre. Y eso nos pone en peligro a todos nos pone en peligro. Y cuando llega un ataque como este, ¿habéis visto lo que supone que haya sociedades secretas? Que ya han decidido sobre nosotros hace tiempo que no sabemos lo que van a hacer con nosotros. Y lo van a hacer, ¿eh? Tienen todo el poder en su mano, pero tienen un inconveniente. Y es que para hacerlo no necesitan. Si no, tendrías una especie paralela aquí. No sabemos si lagartos, reptilianos, verdes, grises, no sabemos qué, pero los tendrías a tu lado con un bastón dándote bastonazos como tú estás al lado de la oveja pegándole bastonazos. No, es lo que sea por ahí arriba necesita seres humanos para hacer lo que hace. ¿Qué hacían los alemanes en sus campos de trabajo? No te quejes, los alemanes estaban detrás del que trabajaba y no trabajaba. Le daba a uno de ellos, le daba una porra y le decía, contrólame a esta gente, a esta cuadrilla, y encárgate de que trabajen bien. Ellos no se manchaban, cogían a uno de entre ellos y le daban el poder, es decir, le daban de comer mejor o le daban algún tipo de privilegio y eran los más crueles, precisamente, los famosos capos. Los más crueles con los prisioneros eran los capos, no los alemanes. Luego, fíjate qué forma tiene esta gente de funcionar con nosotros. Nos paga, nos secuestra, vamos a decir, nos soborna una parte de la población humana para que actúe sobre su propia especie y haga daño a su propia especie, pero la paga muy bien. Pero claro, para eso ha creado unas condiciones en el planeta que cualquiera se queda en la especie en la parte que no tiene ningún poder, porque ellos saben cómo nos tratan ahí abajo. Con lo cual dice,
salgo de aquí, hago lo que sea, pero yo no me quedo ahí abajo. Y así tienes un montón de colaboradores en esto, que son colaboradores, son seres humanos, que la gente piensa, estos están poseídos, No. Lo que pasa es que saben lo que se juegan cuando estás en la masa y nadie mira por ti. Entonces salen de la masa con esos privilegios y eso sí no tienen piedad. Por eso tienes comunicadores, políticos. Ahora ya el cuerpo médico-científico está sobornado. Alguien les ha pagado para que hagan ese trabajo. Ellos saben que eso no es bueno, pero saben que si se salen de ahí no tienen oportunidad de volver ahí y son parte de la masa que va a ser sacrificada probablemente. Y ellos lo saben. Alguien se lo ha debido de decir. Hacer estas constataciones es muy duro, pero ¿me podéis explicar una forma diferente de lo que estamos viendo que cuadre con lo que estamos viendo? Porque es que lo que estamos viendo es eso. Gente que antes parecía que defendía la verdad, ya no la defiende. En eso nos han convertido, pagando. Nos pagan y ya está. Y si no paga, va fuera. ¿Qué vas a hacer? Pues te lo planteas. O sea, eso sí, eso es en la primera fase de esta operación. La primera fase es esta, en la que la gente empieza a verse acorralada. La segunda fase es en la que en el acorralamiento la gente se revuelve, porque ellos saben que acorralando a la gente, al final la gente se va a revolver. Y esa es la segunda fase de ellos tienen preparada. Primero te sacuden así, te meten contra las cuerdas, te hacen daño, te joden, te destruyen, te arruinan, y ellos saben que están preparando el caldo de cultivo para la segunda fase. Segunda fase, los pueblos se revuelven porque se dan cuenta del escándalo que supone esto y la gente no se deja aplastar de esa manera y se revuelve. ¿Y se revuelve contra quién? ¿Contra los que están mandando? No, contra ti, que estás al lado, que dices que tú eres el culpable de mi ruina. Es que esto no se... ¿Me entiendes? O sea, al final, enfrentados unos con otros. Utilizar los medios de... Perdón, José Luis, decía, utilizar los medios de propaganda, como refiriéndome a los de información, para poner una parte del pueblo contra la otra. Es una táctica de guerra. De hecho, tú antes te has referido, después de poner varios ejemplos, a esta guerra. Es decir, ¿estamos en guerra, José Luis? Porque la gente, como no ve tanques y aviones, cree que no está pasando nada. Estas guerras son de otra índole. Son muy finas, mucho más sutiles, son más peligrosas, porque estas las han metido en la cabeza de cada persona. Antes las personas podíamos ir o no a la guerra, te jugabas eso, el paredón, ¿no? Te podías quedar, fíjate cómo han progresado en menos de un siglo. En la Primera Guerra Mundial todos los daños se hacen en la zona de devastación, es decir, en la línea del frente. Ahí eso, se la lían ahí. Bueno, eso sí, es una máquina de carne de picar, ¿eh? Ahí te mandan, se funden como si fueran cera, millones de personas allí en la línea del frente. Allí las funden, allí van. Cada ofensiva son 1 millón de hombres, 2 millones de hombres, 1 millón. O sea, tú fíjate cómo funcionaban en el año 14, 18. O sea, ahí te mandan y te funden, pero eso sí, los daños son una línea que no iba más allá de 100 kilómetros de un lado a otro, aparte de que iba del mar Mediterráneo al mar del Norte. Eso sí, pero allí iba todo, no había más daños. ¿Cómo hacen 10, 15, 20 años después? Empiezan a bombardear ciudades. Ya tienen la tecnología, ya tienen aviones, ya no se conforman con machacar a la gente en una línea de frente. Siguiente guerra, ya tengo tecnología para devastar ciudades, devastar países de arriba abajo. ¿Y qué es lo que ha cambiado ahí? Solo una cosa, la tecnología que el ser humano ha puesto al servicio de esta gentuza, que solo son destructores de la humanidad. Y el siguiente paso, ¿qué es? Que se acaba esa guerra con una bomba atómica, que la podía haber tirado en otra parte, ¿eh? Perfectamente. Tú solicitas a los japoneses una delegación que venga contigo a un atolón por el periodo del Pacífico, se presentan por el intermedio de la Cruz Roja, porque siempre ha habido negociaciones entre los países en guerra, siempre y las había. Entonces, mire, vamos a enseñarle algo que hemos desarrollado. Les tiran la bomba en un atolón y los japoneses se quedan a cuadro de hostias, para la guerra, y la hemos perdido ya. Pero no lo hacen, van y te tiran una bomba en una ciudad habitada. Ya se han rendido los japoneses, cosa que no sabe nadie, y les tiran la siguiente bomba 3 días después. Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, las dos comunidades cristianas de Japón. Una cosa que no sabe casi nadie, pero curioso, ¿verdad? También. Pues ahí tienes un ejemplo de cómo funcionan mentalmente. Lo único que limita su capacidad de destrucción es nuestra capacidad de conocer, de hacer ciencia. Conforme nosotros vamos generando ciencia, tecnología, ciencia, conocimiento, ellos van avanzando en su capacidad destructiva. Y claro, ¿me puede decir qué capacidad?
no creáis que se han acabado las bombas atómicas, ¿eh? Esto no, van a venir, a mi parecer van a venir. Pero claro, estos son muy sutiles. Su forma de estrangularnos, de hacernos daño es primero como están haciendo ahora, por la vía de la biología. Te meten un conocimiento ahí que parece, te envuelven, te engañan, te conducen a todos estos líos y en cualquier momento pues te van a generar conflictos, como estamos diciendo, los están ya alimentando, para eso tienen toda la maquinaria de propaganda, como bien dices, Daniel, que es los supuestos medios de comunicación, que no son más que medios de propaganda, de lavado de cerebro, porque con lo que tú oyes en esos sitios no te haces una idea de la realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Son medios de lavado de cerebro, para tener a la gente completamente orientada, para que hagan lo que tú quieres. Es como lo de los experimentos de la rata de Skinner, del perro de Pavlov, etcétera. Ellos te condicionan, y con eso lo hacen con la televisión, te van condicionando. Y cuando quieren algo, ¡pum!, apoya la tecla y la gente va a ir allí donde tú les diriges. Eso es lo que están haciendo con los medios de comunicación. Y con los medios, ya te digo, los medios políticos, eso no tiene nada que ver. No nos gobiernan esos políticos. Gobiernan gente en la sombra que no sabemos ni quiénes son, en las economías, los sistemas ideológicos, y toda esa gente está ahí dominando desde siempre y ahora lo estamos viendo, que no hay realmente una respuesta política, ningún malo, todo el mundo callado. Es decir, te das cuenta que ni los medios de comunicación, ni la prensa, perdón, ni la política, la ciencia era nuestra esperanza, porque decían, ahí esa gente es íntegra, ya habéis visto. Ellos la dominan desde siempre también. ¿Y ahora qué han hecho? Pues la están utilizando. Además es que tienen preparado en la manga. Después de que todo esto se queda reseteado a causa de los desastres que van a causar, ellos tienen un plan. No sabemos si van a llegar a él o no, porque van a ser tan los daños que lleva esto, y no sabemos si habrá algún elemento, luego hablaremos de ese famoso elemento del asteroide que pudiera venir y generar aquí un reseteo natural, nada que ver con lo que ellos pudieran hacer. Eso a lo mejor es un elemento que habrá que tener en cuenta en el futuro. Pero en cualquier caso, ellos, si no hubiera ese elemento extraño, es decir, que venga del espacio y que venga a joderle sus planes, después de resetearnos a todos con todo esto que estamos diciendo, tendrían ya completada su cuarta revolución industrial, que es estabular al ganado humano absolutamente. Ya no tendría nadie ninguna libertad ni sobre sus pensamientos ni sobre sus sentimientos. Que para vosotros diré, ¿pero por qué quieren eso? ¿Es para que no nos rebelemos? La clave de todo esto precisamente es esa. Si analizamos la historia del ser humano, en el ser humano lleva padeciendo aquí desde que apareció, desde que tenemos noción de que existe. Llevamos padeciendo. La religión lo dice claramente, esto es un valle de lágrimas. Un valle de lágrimas. Y eso es por algo, porque aquí podemos ser muy felices, ¿eh? Algo o alguien le gusta o le interesa que aquí estemos muy mal. Y estáis viendo cómo lo consiguen. Cuando todo va más o menos bien, ellos tiran abajo la economía de un país. Un sistema que funciona bastante bien, que estamos todos orgullosos. Había muchas cosas que dejaban que desear, ¿no? Pero todo el mundo comprendía que aquello funcionaba, ¿no? Vamos a hablar de los años 60, 70, cuando aquello se despegaba, todo el mundo feliz. Cómo progresábamos, la gente de abajo subía, todos estaban contentos, qué bien, ¿no? ¿Cuánto duró eso? Nos deja justo el tiempo de que medio estemos un poco sacando la cabeza porque es que nos habían bajado abajo del todo y de ahí estaban arriesgándose que ya aquello no volviera a reposar. Ya no tardaron en empezar con los problemas de la crisis del petróleo de los 70, ya sin contar que nos han tenido siempre la Guerra Fría. Es decir, nunca nos han dejado en realidad. Resumidas cuentas, que tenemos a alguien por ahí arriba que no les gusta que lo pasemos bien, que no nos deja que nos organicemos para que seamos felices. No nos deja, ¿eh? No nos deja, porque si nos dejaran, te aseguro que las sociedades humanas eran felices. Nosotros tenemos conocimiento de sobra, ciencia de sobra, y tenemos esa capacidad, además, de mejorarla cada vez más para hacer paraísos en esta tierra, sin polución, sin amenazas de ningún tipo de guerra ni de nada. Pero no nos dejan. Ellos se encargan de que eso no sea así. Y eso es algo que la humanidad debe tomar conciencia ahora, porque ahora más que nunca se ve claro por qué razón no levantamos cabeza. Alguien no nos deja levantar cabeza. Esa es la lección de la crisis del coronavirus. José Luis, has dicho un montón de cosas interesantes. Yo me quedo con alguna. Cuando hablabas de la Guerra Fría, que tú dices que no hubo tal Guerra Fría, es muy cierto. Por ejemplo, cuando hemos hecho revisión histórica de la carrera espacial,
Muchas veces hemos denunciado pues vídeos que claramente son falaces, donde se acredita visualmente y empíricamente que se ha hecho trampas a lo mejor con determinados montajes o con determinadas misiones espaciales. Y muchas veces se nos dice, por ejemplo, cuando lo dimos a los programas Apolo, que como si estábamos en plena Guerra Fría, los americanos no iban a denunciar que los soviéticos estaban haciendo pues trampa con su carrera espacial o viceversa, ¿no? Si había Guerra Fría. Muy poca gente se detiene a pensar, José Luis, que la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, fue financiada por una facción de la banca europea que principalmente correspondía a la familia Rothschild, a la conocidísima familia Rothschild, pero la familia Rothschild, en conjunción también pues con los Rockefeller y con algunas otras facciones de la gran geoeconomía de la época, financiaban tanto a los alemanes como a las tropas de los aliados, es decir, financiaban a los dos bandos para que se dieran lo más fuerte posible y para que hubiera la máxima destrucción posible. La gente dice, ¿cómo lo hace? Por terminar ya con el nazismo. Me ha venido a la memoria lo que pasaba en el campo de concentración de Theresienstadt. Aquel campo de concentración la gente conocerá más Auschwitz, tendrán más en la memoria otros campos que fueron a lo mejor más funestos todavía en el número de ejecuciones, pero en Theresienstadt se daba una situación que era única, por añadidura, y es que aquel fue un campo de concentración que el régimen nazi montó a nivel de propaganda para mostrarle al mundo, con las primeras emisiones de televisión de la época, que allí los presos estaban siendo bien tratados, que allí no habían ejecuciones, etcétera, etcétera. Tanto es así que Theresienstadt tenía una plazoletita donde había un pequeño teatro, donde había, pues parecía que había una frutería allí donde la gente podía ir a comprar y tal, y sin embargo era un escenario que estaba preparado única y exclusivamente para los visitantes ya de la Cruz Roja de aquella época, cuando iban a revisar que no se estuvieran produciendo malos tratos allí con seres humanos, ¿no? Es decir, lo que yo veo es que ese Theresienstadt, ese teatro de ese campo de concentración, simplemente alguien fue prudente al observar que funcionó y dijo, pues esto lo podemos extrapolar a nivel internacional, simplemente tenemos que mejorar el método, afinarlo todo y podemos dibujar ese teatro donde parezca que estamos tratando bien a los seres humanos mientras en realidad los estamos exterminando, que de alguna manera nos estamos preocupando con ellos para llevarlos a una salvación o a unas duchas, cuando en realidad inocentemente inocentemente por parte del pueblo, quiero matizar, pues los estamos dirigiendo sin que ellos lo sepan hacia lo que en realidad es una cámara de gas, pero una cámara de gas en este caso que es distinta y que se disfraza de otra manera. José Luis, entonces, paralelismos entre lo que estamos viviendo hoy y lo que es una guerra. En una guerra lo primero que se hace es controlar los medios de comunicación. Paso número 1, que no existan discursos disonantes con la narrativa oficial para que no se pueda, de alguna manera, fomentar un pensamiento libre o crítico por parte de los pobladores hacia los dirigentes. Punto número 2, sometimiento de la población a medidas dictatoriales que solo en esos estados de sitio de guerra, de alarma, de como se quieran llamar, se pueden producir y que en ninguna situación de normalidad serían aceptados. Situación número 3, dañar progresivamente y menguar a la gente del pueblo. Lo digo por si la gente va viendo algún paralelismo con lo que está ocurriendo y con lo que ocurrió en la última guerra mundial, ¿no? Que de alguna manera la sensación, o al menos esa es una sensación que flota en el ambiente y en muchísimas personas, es que se han refinado los métodos, pero que el problema es el mismo y que de alguna manera estamos envueltos otra vez en una guerra, eso sí, en esta ocasión, quizás sirviéndose de exóticas tecnologías de ondas electromagnéticas, de los estudios que datan de las épocas de las décadas de los años 50, de la radiónica, de la psicotrónica y de todo el desarrollo militar que se viene produciendo durante los últimos 60 o 70 años en ese ámbito. Quién sabe si la televisión, que dicho sea de paso es un instrumento que también proviene del campo militar, como la tecnología 5G, pues quién sabe si la televisión a día de hoy no tiene la capacidad o la facultad de alguna manera, más allá del discurso único y lineal siempre, porque es indiferente que usted lea el diario de una región, de otra, que vea un periódico que es más de derechas y otro que es de izquierdas, que vea La Secta, Telecuarto o la televisión que usted quiera o la radio que usted escuche, simplemente el discurso es uno solo, en una sola línea, y siempre divagan entre matices que son intrascendentes y que no nos aportan nada, pero véase que si hubiera de verdad información en los medios de información, personas que son médicos, que pueden ofrecer una opinión médica con criterio basado en la ciencia y en el conocimiento de toda una carrera de labor profesional, como tú, José Luis Sevillano, tendríais que tener voz, y como tú, pues se me ocurre mi querido doctor Luis Miguel Benito de Benito, y otros loables médicos y seres humanos que desde el principio, sin ánimo de lucro y sí buscándoos muchos
muchísimos problemas, estáis ahí de cara al público, y te aseguro, querido José Luis, que indiferentemente de donde nos llegue esto, la gente nunca lo olvidaremos, querido, te lo aseguro, siempre, siempre lo recordaremos con mucho cariño, indiferentemente del resultado, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que importa es que estamos confluyendo en el camino y que personas como yo, que tienen esas inquietudes que pueden ser compartidas por todos los amigos que tenemos en el chat y por todas las personas que vean este vídeo, tengamos de alguna manera el amparo cálido de poder, valga la redundancia, ampararnos en la palabra de un profesional que desde el fundamento científico y médico duda, y con fundadas dudas, de ese relato oficial, que por supuesto es el único que sale en los medios de comunicación, porque, insisto, médicos como tú no estáis ahí. Y eso de que no exista ese debate, simplemente a cualquier persona con un mínimo de sentido común, que yo creo que la gente en general tiene mucho sentido común, lo que pasa es que no lo emplea, pues con un mínimo de lógica, perdón, de sentido individual, cualquiera tendría que poner ese matiz sobre la mesa y generarle sospechosas y espesas dudas sobre qué está pasando en este momento. Y eso por no hablar, porque no podemos, que estamos en YouTube, de, bueno, de lo que se está haciendo con la población ahora mismo, ¿no? De eso que ya está en la tercera fase y que se está haciendo con la población. Lástima que no lo podamos desglosar, pero José Luis, insisto, nunca lo olvidaremos, nunca, lo que estáis haciendo. Si esto, la gente que estamos en la misma onda aquí, que nos conocemos y sabemos de qué va esto, nosotros somos, yo creo que somos eso que se les escapa de los planes, porque claro, pero es porque somos muy ignorantes, o sea, en el sentido de que te mandan a la escuela, o sea, ellos te engañan, ¿no? Desde el principio te engañan. Y tú, claro, como eres tan ignorante, vas engañado. Y entonces crees que vas a aprender en el colegio muchas cosas, que en la universidad ya vas a conseguir aún más cosas. Es decir, eres con una candidez enorme, típica de un ser humano, te crees cosas, y con esa forma de ver el mundo que te crees cosas, y que tienes tus ideas de que esto es así, y aquí, pues claro, vas con toda tu ilusión haciendo cosas. Claro, el mundo no te deja creer durante mucho tiempo en fantasías, rápidamente te va poniendo en tu sitio. Pero a pesar de todo, hay algunos que decimos, me da igual cómo el mundo sea, yo sigo diciendo que esto es así, y que para que esto sea así tenemos que hacer cosas. O sea, por eso la gente rara como nosotros, en realidad somos una cosa natural que le sale al sistema cuando te dice que esto es buenísimo, que esto es lo mejor, y claro, tú vas ahí convencido que es lo buenísimo, es lo mejor. O sea, esto es democracia, pues vamos a votar todos. Transparencia, pues dame transparencia. Y llegas a la facultad, quiero saberlo todo. Y claro, te vas encontrando que no te enseñan todo, que te crean problemas para que aprendas, que no te forman como es debido. Dices, ¿y por qué esto no? ¿Y por qué esto no? Y tú insistes porque tú te quieres formar. Resultado, que al final encuentras un problema como este y el sistema no ha podido contigo. El sistema ha intentado acabar contigo, pero no ha podido. Llega la hora la verdad y todo, yo veo cosas, digo, oye, yo tengo que ir aquí a decírselo al colegio de médicos, llamo al colegio de médicos y le digo, oye, llámenme que estoy viendo aquí cosas que no me gustan, no me llamaron en 2 o 3 meses. Y mientras tanto, yo digo, oye, ya me llamarán, yo hice mi estudio, amigo mío. Cuando se enteraron que lo estaba haciendo y qué tal, ya me estaban llamando cuando que se enteraron. Digo, oye, fui yo el que te llamé hace 3 meses y no me llamas, y ahora te sienta mal que descubra todo esto. Habéis visto cómo funciona esto, ¿verdad? Pero yo había hecho mi trabajo. Como médico, yo descubro, hago cosas, me doy cuenta, tomo nota, intento comunicarlo, y yo he hecho mi trabajo de médico. Pero claro, o sea, aquí el que hace lo que debe, desde que va al colegio hasta que está en el trabajo, pues va haciendo lo que debe. Lo que pasa es que el mundo no hace lo que le prometía al individuo que iba a hacer. El mundo, las cosas, las instituciones, los personajes ahí arriba, no hacen aquello para lo que se supone que están ahí. Somos los de abajo los que lo hacemos. Y cuando lo hacemos muy bien, te pisotean, pues dices, no te he puesto ahí para que hagas eso. Y eso es lo que te dices, si ya lo sabía. ¿Qué te crees? ¿Que yo soy gilipollas hablando plan? Que yo no me había dado cuenta que el mundo, esto no es para que esto, ya me había dado cuenta, pero ahora te estoy poniendo en dificultades. Que me vas a matar, que me vas a eliminar, no te digo que no, pero te voy a crear problemas. Es una forma de venganza de la gente que ha sido engañada, que cuando llega a un cierto nivel, dices, ahora te lo voy a hacer yo a ti pasar mal. Me vas a eliminar, me vas a matar, me vas a encerrar, me vas a quitar el título, lo que quieras, pero te voy a hacer pasar mal un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, pero te lo voy a hacer pasar mal. Te estoy recordando cada vez que hablo que no estés haciendo lo que debes,
que vuestra obligación no la estáis cumpliendo, que estáis al margen de lo que deberíais hacer. Y eso solo hacen los seres humanos. Si fuéramos otra especie ya estábamos sometidos, pero nosotros no nos podemos someter tan fácilmente. Hay individuos que se creen todo. Sócrates, Platón, o sea, gente muy rara por ahí, pero esos no se sometían, esos cumplían su obligación, hacían lo que tenían que hacer. Y esos solo son, pues a lo mejor son excepción, pero no tanto. Lo que pasa es que la historia ha hecho que ellos pasen a la historia como personajes, pero hay mucha gente que no se deja aplastar tan fácilmente y que se resiste y que no se deja doblegar y no se deja engañar. Y si se puede aprender algo de todo esto, es que al final, a fin de cuentas, hay unas cuantas cosas que los seres humanos toleramos muy mal. Y es que nuestra vida no sea respetada. La gente cree que les están respetando la vida y la salud, por eso acuden, ¿no? Pero si se enteran de lo que le están haciendo, te aseguro que no está la gente tan tranquila. O sea, que toque su salud y su vida, eso no lo toleran. Por eso se engañan, ya tienen toda esa red ahí engañándoles para que no se den cuenta. Que no toleran la mentira también. Los seres humanos no nos gusta que nos engañen. Por eso ellos mienten de una forma muy sutil. Pero si se dieran cuenta que los están engañando, no les hacía ninguna gracia y tomaban venganza. Y otra cosa que no les gusta, pero que no tienen más remedio, es que los separen. Y están constantemente separándonos, Eso es una provocación que nos están haciendo porque saben que por ahí es donde más daño nos hacen. Mira que nos pueden hacer daño mintiéndonos. Mira que a lo mejor te están matando y no te estás dando cuenta. Pero que ellos saben que separándonos, haciéndonos que cada uno estemos por un lado y nos enfrentemos, eso nos hace sufrir muchísimo. Por eso todo el objetivo, todo lo que hacen ellos en la vida, aquí en este planeta y en esta humanidad, es separarnos. Y para eso utilizan los otros dos medios, la mentira y la falta de respeto por la vida. Por eso matan aquí, matan allá y te provocan la disputa rápido. Por eso te mienten, para que no te des cuenta que te están liando la que te están liando. Pero en el fondo lo que hacen es separarnos, porque eso a nosotros nos hace muchísimo daño, nos hace sufrir mucho, que es lo que buscan, y además nos mantiene dóciles. Porque si estuviéramos todos unidos, ellos no tenían ningún poder contra nosotros. Ninguno. Y esa es la clave. Y por eso nosotros en este mundo que estamos viviendo ahora, las tres armas que yo voy pregonando en los canales y en mis vídeos, y esos son esos. Que la gente tenga claro que no puede, o sea, tiene que respetar la vida, la suya y la de los demás, y la del planeta y la de todo el mundo. Que tiene que respetar la verdad, porque si no, observad el lío en el que estamos metidos porque la gente miente. Y además tiene que ser muy cuidadoso de que nadie nos separe, porque en el momento que nos separa, ya nos están haciendo daño. Por eso esta gente que está divulgando noticias sabe que nos está separando. Sabe que nos está separando. Ellos no están divulgando unas noticias que se corresponden con la verdad. Luego están haciendo una separación. Ellos saben, los demás no sabemos. Fijaos bien. Toda esta gente está haciendo daño en la sociedad y esos van muy bien pagados. Esta gente va muy bien pagada porque saben que a los seres humanos, para que hagan cosas que no les gustan, los tienes que pagar muy bien. O extorsionarlos. Si no, mato a tu hijo. Si no, es decir, tienes que obligar a un ser humano para que sea perverso y malo. Rara vez les sale de dentro el hacer todo ese daño. Sin embargo, ellos pagan y pagan muy bien. Así es que tenemos una misión ahora mismo en esta crisis que estamos viviendo, que es defender la vida, defender la verdad y defender la unidad. Eso es fundamental. Sin esos tres ejes, en esta operación nos van a llevar por delante. Y si no conseguimos defenderlas de forma global, planetaria, por lo menos defiende esos pilares en tu vida lo que dure, porque esto no sabemos por dónde va a salir, pero por lo menos mientras vivas defendiendo eso, por lo menos pase lo que pasa, estás tranquilo, sabes que has hecho lo que debías. Por supuesto, y bueno, y si existe, como creemos algunas personas dentro del ámbito espiritual, esa eternidad que yo creo que nos aguarda a todos, José Luis, yo miré de este mundo hasta el último aliento, lo tengo clarísimo, luchando porque practico en mi vida desde hace mucho tiempo además esa idea que definías tú, que se puede englobar como una reverencia por la vida, ¿no? Por todo lo vivo, bueno, pues por un respeto fundamental hacia la naturaleza, hacia nuestros hermanos humanos, etcétera, etcétera. Y vivimos ciertamente bajo unos momentos de presión increíbles toda la sociedad. Si bien esto nos afecta a todos, es cierto que las personas que a lo mejor son más conscientes o despiertos, como suelen decir por ahí,
bueno, de la realidad más profunda que subyace detrás de toda esta alerta o emergencia sanitaria, quizá todavía soportan esa presión con mayor peso, José Luis, pero algunos carbones sometidos a grandes presiones se transforman en diamantes. Y aquí en el chat hay mucha gente que cree en Dios, que creen que hay una divinidad. Nosotros lo llamamos nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de los cielos. Y hay mucha gente que de alguna manera, filosofando, por supuesto, que tenemos todo nuestro derecho, ¿no? Creo que es una virtud del ser humano la capacidad de filosofar y de abrirse a todas las futuras posibles realidades que puedan albergar, pues bueno, pues lo que son esos mundos venideros que hay detrás de esta realidad tridimensional que vivimos ahora. Y hay mucha gente, o yo por ejemplo predico con la idea de que quizá existe un plan sobre el plan, ¿no? Y por eso decía que la presión a veces termina produciendo las piedras preciosas más bellas que puedan haber en el universo. ¿Qué opinas tú, José Luis? ¿Crees que el ser humano está absolutamente solo en la noche de los tiempos o que verdaderamente hay algo más allá del ser humano que también cuida y vela por él y que de alguna manera está guiando ese camino? Porque, insisto, lo que hagamos aquí en la Tierra de alguna manera es algo con lo que tendremos que vivir el resto de la eternidad, si esa eternidad se da en la vida de los seres humanos, como yo creo. Entonces, de alguna manera, el que se encamina hacia la casa del Padre, por así decirlo, el que se encamina en un camino de la luz, en el camino de Dios, de alguna manera, bueno, yo creo que está encauzado hacia allí, ¿no? Yo siempre he sido de la opinión de que Dios da la libertad al ser humano de que se explaye, viva y experimente su vida como quiera, pero que dentro de esa libertad, que se supone que es un circuito de salida y de regreso a ese Padre Celestial, cualquiera es libre de perderse en el camino, de coger otros caminos que quizá los lleven en otra dirección, de alguna manera filosofando o rizando el rizo como una suerte de cosecha de almas, cuando tú ves que tantas personas se están inclinando a tomar parte directa de la manipulación, de la dominación y del sometimiento de nuestra especie humana para reducirla, para menguarla, para diezmarla, para transhumanizarla. E incluso me viene a la memoria la divulgación que hicimos aquí sobre cómo buscaban en el gen VMAT2, lo que ellos llaman el gen del fundamentalismo religioso, de alguna manera cómo poder extirpar incluso a nivel genético, José Luis, esa conexión del ser humano con lo espiritual o lo divino. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que el ser humano está solo en esta aventura que llamamos vida o que verdaderamente somos asistidos, guiados y nos canalizamos de alguna manera hacia algo mayor? Sí, no hay que observar más que la naturaleza. Si es que todos somos todos criaturas. Oye, no me sale en francés, el español no me sale. Somos criaturas. O sea, todos. La cuestión es que hasta si tuviéramos gente por ahí arriba que nos está aplastando, pues están jugando el mismo papel que jugamos nosotros con las ovejas o con las vacas o los conejos. O sea, aquí la creación tiene su plan, del cual pues no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Nosotros lo único que podemos hacer es vivirlo, no juzgarlo. O sea, nosotros estamos aquí nos corresponde un plan. A nosotros los seres humanos nos han hecho como nos han hecho, con nuestros defectos, nuestras virtudes. Y luego nos han metido algo que se llama la libertad. O sea, todos tenemos libertad de, a pesar, esto es una cosa muy bonita de un psiquiatra austriaco, Viktor Frankl, por cierto que fue un prisionero también en la Segunda Guerra Mundial, prisionero en un campo de concentración. Este hombre decía eso, decía, yo tal vez las circunstancias no las puedo elegir. Vienen y ya está, como lo está pasando ahora. Pero sí puedo decidir sobre la manera de vivir esas circunstancias. Eso es lo importante de todo esto. O sea, las circunstancias no las dominas, te arrastran, ¿no? Pero sí que puedes decidir, sobre eso sí que puedes decidir cómo quieres tú vivir eso, de una forma o de otra. No estamos solos en el sentido de que somos una creación más, a lo mejor la más importante, o una de las más importantes. En todo caso, somos una criatura más del universo, de aquello que ha creado todo esto. En ese sentido, claro que tenemos un valor enorme. Hasta el más insignificante ser, la piedra, la brizna de hierba, ha sido creado por alguien que es muy superior a nosotros. Y nos ha creado con unas particularidades. A nosotros nos ha hecho seres humanos, a eso los ha hecho conejos, a eso los ha hecho reptilianos, no sé qué es lo que hay por ahí arriba, pero vamos. No, fíjate que no nos deja ni verlos. O sea, el que nos ha creado ha hecho gente por ahí arriba que no nos deja ni verlos ni conocerlos, de momento. Bueno, pues es ahora por qué. La cuestión está que nos ha hecho curiosos. Oye, aquí hay algo que no me gusta. Seres humanos, ¿cuál es el mayor pecado que podemos cometer?
cualquier ser en la creación? Pues no ser fiel a nuestra propia naturaleza. Es decir, nos ha hecho seres humanos, tenemos unas cualidades, hay que desarrollarlas. Si prescindes de ellas, estás pecando. Un ser humano por sí es libre de esto que estamos diciendo, de decidir sobre todo lo que puede decidir, debe decidir. Si decides que no vas a decidir, estás pecando. Por eso cuando un ser humano se deja esclavizar, renuncia a ser libre, está pecando. Y paga caro eso. Paga caro que pierde su naturaleza humana. Y en eso estamos, que ahora mismo hay muchísimas personas que están renunciando a su propia esencia humana. Al no querer o no querer ser, o sea, prefieren ser dirigidos en lugar de ejercer su libertad de razonamiento, de información, de decisión, están renunciando a esas capacidades que son propias del ser humano, se están esclavizando y se están separando del ser humano para convertirse en otra cosa. Luego, de alguna forma, ellos están pecando, están renunciando a su naturaleza. Y en el sentido este de decir, hay alguien más por ahí que nos va a asistir, es que ahora es lo que cuenta. No es que yo soy muy cristiano y católico, pero a nosotros nos hace para ahora, en el día de hoy, en el ahora, nos ha puesto aquí para que cumplamos con nuestra naturaleza humana. Y por eso hay que desarrollar aquí todas nuestras capacidades. Ya veremos cuando muramos dónde vamos, y en ese caso ya actuaremos en esa dimensión, en esos planos, con las naturalezas que nos dé o que nos haya dejado después de muertos, actuaremos de otra manera. Pero aquí nos ha hecho con un cuerpo, con una mente y con un alma que siente. Y con todos esos elementos tenemos que operar y trabajar y movernos. Y nos ha dado un sentido de la justicia, un sentido de la verdad, un sentido del respeto a la vida. Nos ha dado una serie de principios que nos ha dado. Si no los cumples, estás pecando. Por eso te da un código muy claro. Cuando te separas de eso, es que está fuera de lo que Él quiere para ti. O sea, Él te ha dado eso y tú tienes que cumplirlo. No lo cumples, te empiezas a degradar. Ya no eres humano, ya eres otra cosa. Así que al final esto puede ser perfectamente una estación de triaje. Es decir, te dan unas potencias, unas capacidades, y mientras tú estás viviendo aquí, las vas desarrollando, las vas atrofiando. Al final de todo, cuando te mueres, más tarde, más temprano, has desarrollado unas, has apagado otras, y al final lo que va al otro lado, pues es eso, una especie como de quinta esencia de lo que ha vivido aquí, que se ha transmutado, y al final lo que vas a parar es en un lado o en otro, no sabemos en cuál de ellos. Pero parece ser que las culturas antiguas, que llevan mucho tiempo diciendo, hablan de un cielo y de un infierno. Pero que eso que se corresponde perfectamente con seres humanos que han transmutado de forma terrorífica sus esencias, renunciando a ellas y transformándose en otra cosa, y gente que ha cogido esas esencias que se le han dado y las han sublimado y las han puesto, aún las han desarrollado hasta el extremo de que ya no son seres humanos, son algo mucho mejor que eso. Fíjate, por eso ahora mismo, sometidos a eso que tenemos ahí arriba, estamos desarrollando ciertas capacidades y otras personas lo que están reculando en nuestras capacidades y están degenerándose. Eso forma parte del plan divino. Al final, bajo la presión, la selección natural que decía Darwin, que puede ser perfectamente el plan divino, que lo que quiere es someternos a ciertas circunstancias para que desarrollemos las capacidades que tenemos y avancemos. Pero todo esto está descrito en el Evangelio, En el Evangelio se habla de todo esto. La parábola de los denarios, la parábola del hijo pródigo, es decir, él te está explicando perfectamente que te da capacidades que al que se la juega y se arriesga y mira y conoce y a ese le premia. Y al que se queda en casa tranquilo, ahí al abrigo del padre, le reconoce como hijo, pero le da más valor al otro, que ha desarrollado y ha jugado con sus capacidades, sufriendo, penando, luchando y descubriendo cosas. Y es lo mismo que el que coge, le da aquello y va y el viñador y le da 4 duros y los escondo aquí, oiga. Y viene luego el amo y le dice, ¿qué has hecho escondiendo ese dinero? O sea, te lo doy para que lo pongas en juego, no para que lo escondas. Eso es lo que nos están diciendo con esas parábolas, que nos han dado unas capacidades y que las tenemos que desarrollar en este mundo, con todos los problemas que acarrea, con todos los ataques que sufrimos, con todo lo que nos hacen. Aquí no hemos venido esto no es un paraíso, esto no está definido como un paraíso, esto es un valle de lágrimas, pero de aquí salen cosas muy buenas como muy malas, pero que somos libres de decidir eso, somos libres. Por eso cada vez que las personas en esta crisis
deciden dejarse arrastrar, han renunciado a su libertad de pedir explicaciones, de buscar información, son libres. Otra cosa es que lo encuentres, pero que la gente renuncie a buscar y que acepte, los está transformando de seres humanos a simple ganado, porque los seres humanos no hacen eso, buscan, preguntan, indagan, y el ganado ¿qué hace? Bastonazo en las costillas y se deja guiar. ¿Ha visto qué diferencia? Por eso aquí estamos ahora mismo en un proceso de triaje, y estos de arriba, quienes sean, pues están ejerciendo la presión necesaria para hacernos esa selección. Luego, a pesar de que esto sea terrible, de aquí, como tú bien dices, van a salir auténticos diamantes o perlas, como hay otra metáfora muy bonita, que las perlas no son otra cosa que un grano de arena incrustado en el bicho de una almeja, por ejemplo, de una ostra. Y esa reacción de cuerpo extraño que hace la ostra es una perla. Por eso, de ahí, del dolor de recibir un daño, tú generas algo precioso, bonito, y en eso estamos ahora mismo. De cosas tan horribles como estamos viviendo, saber metabolizarlas, saber encajarlas, eso es lo que está haciendo de gente que, lo decíamos al principio del programa, de gente que te esperaba grandes cosas han desaparecido, el triaje está ya hecho, han desaparecido, de gente que no te esperabas nada, como un médico perdido aquí entre ovejas, entre cabras y vacas, como soy yo, gente que no es nadie y que de pronto sale a la luz porque no sale nadie a defender esto. O sea, yo no estoy aquí defendiendo lo que defiendo en la quinta columna porque me da la gana, es que nadie lo defiende. Ya me gustaría a mí esconderme aquí, seguir mi vida tranquila, anónima, leyendo mis cosas y viviendo mi vida tranquila y no estar todos los días pensando cuándo vienen a por mí a buscarme, a matarme o a detenerme. O sea, ya me gustaría a mí, pero es que nadie lo defiende. Mira que he ido a la facultad, he ido al instituto, he conocido gente en todos los sitios que he trabajado, de todo tipo, jefes de servicio. Me he conocido gente, nadie habla. Nadie habla. Y si nadie habla, digo, pues será que me toca a mí hablar, ¿no? Puesto que no hablan estas personas a alto nivel, alguien tendrá que defender esto y decir esto, ¿verdad? Me ha tocado. Absolutamente, José Luis. Además me gusta mucho el uso que has hecho de la palabra pecado, porque no te has referido a pecado simplemente como una mala acción, sino como algo más profundo, ¿no? Y de hecho pecado es una palabra que en su primera acepción etimológica significa perder la conexión. Fíjate qué curioso. Es decir, pecado no solo implica mala acción, sino perder la conexión. ¿Perder la conexión con qué? Pues con esa divinidad, con esa naturaleza, con ese don divino que es innato al ser humano. Con tu naturaleza, que no es otra cosa que la naturaleza del que te crea expresándose en ti. Sí que todo esto es muy teológico y eso, pero es que no os dais cuenta que nosotros, por un sistema de, no eso los matemáticos lo entienden, de fractalidad, somos una parte del creador. Él nos crea. Es como si estuviera lanzando ojos, dedos, oídos, orejas por todo el universo con sus criaturas. A este le da ojos, a este le da tentáculos. Está intentando, al mismo tiempo que crea, está recibiendo mensajes de lo que crea, de su creación. Y tú eres una parte de esa creación y te ha creado así. Cuando tú no cumples la función para la cual te ha creado, estás pecando. No sirves. En la creación no sirves. Se va a encargar de eliminarte porque no estás cumpliendo aquello para la cual te ha creado. Y al ser humano le ha creado para hacer lo que estamos haciendo aquí hoy, esta noche. Para indagar, preguntarnos, analizar, buscar, no tener ningún tipo de freno ni de cortapisa. Oh, cuidado, no ofendas a este, cuidado, no digas nada. Aquí estamos analizando con plena libertad y buscando la verdad, respetando y siempre la vida. Exacto, y siempre sin ánimo de ofender a nadie. Lo que pasa es que a veces es inevitable, ¿no? Porque de los temas que hablábamos al principio se da ese sesgo de confirmación. Como tú decías, viene uno de todo el adoctrinamiento académico con el que te siguen machacando con las tendencias sociales en tu trabajo, entre tu familia, en las reuniones con los amigos, etcétera, y en el que, por supuesto, te van a seguir engordando por los medios de comunicación monográficamente día y noche. Entonces se produce el sesgo de confirmación en un momento dado. Una persona que a lo mejor esté muy conectada a ese ámbito televisivo más sociocultural popular, digamos, el hecho de encontrarse con una conversación de este tipo. Pero si es que el ser humano se diferencia precisamente de un perro, de un caballo en eso, ¿no? En que el perro y el caballo no se va a poner a filosofar qué son las estrellas, qué hago aquí, quién soy, de dónde vengo.
hacia dónde voy. El ser humano sí se va a comprometer en un momento dado, porque siento una llamada del corazón en decir, bueno, está pasando algo con mis semejantes, con mi mundo, y yo no puedo ser un observador pasivo, yo me tengo que comprometer personalmente aquí, porque tengo la responsabilidad como ser humano, por mis hijos, por los hijos de los demás que son tan importantes como mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, a mí me gusta entenderlo, José Luis, como un flujo universal. De hecho, yo lo dibujé en una parábola, en un vídeo artístico hace unos años también, que se titula El flujo, ¿no? Donde la realidad del universo es como un torrente de agua en el que nosotros existimos deslizándonos en forma de hojas secas, ¿no? Somos arrastrados por ese flujo universal y por mucho que queramos ir contracorriente, el flujo siempre va a seguir su cauce. Ahora bien, hago una analogía con unos animales entrañables que hay, que son los castores, que estos animalitos, fíjate tú, con todo lo pequeñitos que son, sin embargo, son capaces de construir presas y cambiar los cauces de ese flujo. No van a cambiar el sentido del agua, pero sí pueden llegar a construir presas, insisto, y recanalizar esa agua. Que de alguna manera seamos nosotros ahora esos castores, la respuesta del universo, no lo sé. Hay gente que a lo mejor cree que nos metemos en esto para darle un sentido a la vida, ¿no? Porque, mira, no éramos nadie y ahora nos sentimos importantes porque estamos hablando de estas cosas. Pero en realidad lo que ocurre es que precisamente lo que está pasando ahora llena de sentido las vidas de aquellas personas que nos conmovemos espiritualmente, humanistamente con el mundo, porque si bien ahora estamos haciendo frente al momento, al problema actual que estamos viviendo, muchos de nosotros otrora nos hemos ocupado pues de los que han tenido menos, de ayudar a quien sea como sea. No es cuestión de recordar hechos ni colgar medallas, José Luis. Quiero decir que es un sentimiento humanista, y de alguna manera yo lo veo como la respuesta de ese gran creador, de ese buen Dios a través de sus hijos en la tierra, que están encauzados en el camino de la luz y en el camino que tiene que seguir un ser humano, que es precisamente el de atreverse a especular con todo en la vida, pero a vivir, por supuesto, con esa firme conducta moral y ética, o lo que se conoce como conciencia sin ese, que implica ese respeto por la vida, esa reverencia por los seres vivos y ese compromiso de que hayamos sido puestos aquí y en este momento tan puntual de la historia, que no es cualquier momento. Quiero decir que sí, que en el fondo es así. La cuestión está en que tenemos que cumplir nuestra naturaleza donde nos toque. A otros les ha tocado otros tiempos, a nosotros nos tocan estos tiempos que son apocalípticos. Así de simple, ¿eh? Esto es el apocalipsis. No vamos a tardar a hacer. Los cinco jinetes no van a tardar en reconocerlos. Ya vemos cuál es el número de la bestia, ya vemos por dónde camina todo esto. Quiere decir la que marca, todo. Esto lo estamos viviendo ya. Nos toca vivir estos tiempos que le hubiera gustado vivir a muchísima gente que ya ha fallecido y que hubieran dado media vida para poder vivirlos. Y nos toca a nosotros y decir, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un lío? ¿Esto es lo peor que nos ha podido pasar? Sí, es verdad. Pero es un reto también. Vuelvo a decirlo, es un reto. Nos pone a prueba qué inteligencia tenemos, cuáles son nuestras capacidades. Está sacando a flote todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo. Y ahí es donde yo veo que es interesante ayudarle a la gente a darle unas coordenadas para funcionar en esto sin volverse locos. O sea, yo insisto mucho en esos 3 principios para que no se pierdan. Tienen que respetar la vida, no pueden dejar que nada la amenace. Si hay un hecho, el que sea, llámese, por no hacer que te censuren el vídeo, un procedimiento médico, vamos a decir, farmacológico, ya sea eso, ya sea cualquier cosa, mira, mandarte a la guerra, cualquier cosa que sea amenazar la vida, no lo aceptéis, no va con nuestra naturaleza, eso es la naturaleza de otro, no la vuestra. Todo lo que sea mentir, no lo aceptéis, ya veis las consecuencias que tiene vivir una sociedad mentirosa y llevamos aceptando eso mucho tiempo. La política, los medios de comunicación, etcétera. Sí, llevamos aceptando eso mucho tiempo y mirad dónde nos ha conducido. No podemos aceptar que no se respete la vida, porque aquí al final eres tú el que vas a palmar. Empiezas con los niños, no es que los niños no pasa nada. A los 5 días, a las 4 semanas, a las 5 a la vida, que ahora eres tú el que vas a caer. En el momento que dejas de respetar la vida, a saco. No sabemos si tú u otros, pero en todo caso la gente de ahí arriba y de donde sea tiene que tener claro que el ser humano respeta la vida desde el momento que aparece. Y cuando digo que aparece, la tuya y la del que sea, el perro, la planta, lo que sea.
y hay que ser muy respetuoso con la vida donde se presente. Con la verdad, muy respetuoso, porque si no observa lo que nos ocurre. Y además con la unidad de todos, incluido todo el universo, todo lo que está aquí. Tenemos que estar unidos, tú no puedes avasallar a otras razas, a otras especies, a otras entidades vivas y aparentemente muertas, que no hay nada muerto en la naturaleza, no puedes avasallarlos porque somos todos una unidad, un conjunto. Con esos principios te defiendes en cualquier circunstancia, sean cuales sean. Es decir, ya sabes qué tengo que defender. Todo aquel que lo ataque es mi enemigo. Y yo voy a defender esto por todos los medios. Claro, eso lo mezclas con los principios que tiene el ser humano a los cuales le han acostumbrado y observa cuáles son los principios a los cuales están acostumbrados desde el colegio. Sálvese quien pueda, es lo que te viene a decir desde el colegio. Es decir, compite, da igual cómo lo hagas. Sí, asciende aplastando a quien haga falta. Da igual, eso se llama el tema de la competitividad, ¿no? Eso es buenísimo, eso está en las leyes de Darwin, los que compiten son los que compiten, pero no a ese nivel. Compite, destruye, no te mezcles en esto, lo que cuenta es que pases desapercibido, es decir, todo eso es lo que te va metiendo desde el colegio. Al final, ¿qué te has convertido? En un elemento, en una alimaña, no en un ser humano. Estás ahí al acecho de a ver cuándo el vecino cae para ocupar su puesto, cuando el cuñado muere para coger la herencia, cuando se han convertido en una alimaña, en un ser absolutamente sin ningún tipo de moralidad. Es decir, tus principios mentales son yo me importo a mí mismo y lo demás me importa tres cojones, perdón la expresión. Y eso es lo que te han inculcado desde el colegio. Es decir, por eso cuando vas al colegio no es por amor a la verdad y aprender, sino porque es que si no, no llego porque quiero ser policía. No, vas al colegio a aprender, a que adquieras amor a la verdad y al conocimiento. Y luego cuando decides cuál es tu profesión, será que la amas, ¿no? Porque si no, no la hagas. ¿Te gusta tu profesión? Si no, escoge otra. Porque si vas a hacer esta profesión porque era la que hacía tu padre y así te ha puesto en ese puesto que si no, no podías meterte allí, pues evidentemente vas a adquirir el puesto de tu padre, pero no vas a ser una persona que enriquezca la profesión. Luego, todo el mundo va torcido en este asunto. Todo el mundo va torcido desde el comienzo. Y cuando tienes amor a la verdad, te gusta conocer. Cuando tienes amor a la vida, te gusta vivir la vida. No estás pensando joder a uno y joder a otro, sino respetándola. Y cuando además te gusta vivir en armonía, pues evidentemente no vas a crear problemas en el trabajo, en tu familia, en tu pareja y en ninguna parte, y en la sociedad, porque te gusta que todo funcione bien. Pero esos no son los principios que nos inculcan, sino todo lo contrario. Contra tu mujer, sobre todo últimamente, con las leyes de género y todo esto. Contra el hombre, contra la mujer, contra contra el otro. O sea, te están enseñando desde el colegio a estar contra todo. Y además, la vida la decido yo, si está y si no está. Y además, si tengo que mentir, no importa. Lo que cuenta es que consigas lo que buscas. Llámese periodista, político, etc. Todo el mundo recibe esos mensajes. Resultado, han degradado la humanidad al estado de que en esa estación de triaje creo que va a quedar muy poca gente que pase a la categoría de algo más que humano. Sino al contrario, te conviertes en una especie de una alimaña demoníaca que no tiene ya nada de luminoso, que está viviendo perfectamente como si fuera un parásito y chupando de aquí y de allá y haciendo daño por donde puede. Una alimaña. Con lo cual, el resultado de lo que esto tenga que venir va a hacer una limpieza tremenda y probablemente solo sobreviva toda esta limpieza la gente que haya adquirido buenos principios, que le guste la verdad, con lo cual no va a escuchar mentiras, se va a dar cuenta rápido, que no le interesen los conflictos, por eso los va a rehuir. Cuando todo el mundo va a ir de cabeza a los conflictos, esta gente los va a rehuir porque no se va a dejar arrastrar, y además que se dé cuenta de que le están mintiendo constantemente, porque ya tiene hábito de reconocer la mentira y no le gustan las mentiras. Fíjate la limpieza que va a hacer esto del coronavirus. Una selección, pues, magnífica, que va a quedar poca gente, es posible. Que la poca gente que quede va a ser grafena y no sabemos qué va a hacer con nosotros, es posible. Pero de momento tú vas a pasar el primer filtro. Luego, si hay guerras civiles, si hay guerras nucleares, si hay un asteroide que viene, ya iremos resolviendo los problemas según van viniendo. Pero de momento, en este que estamos viviendo, vamos a aplicar nuestros principios para salir perfeccionados y no destruidos.
Sí, sí, José Luis, totalmente de acuerdo. Has dicho una cosa muy importante sobre el éxito aludiendo a la competencia no solo a nivel escolar, sino profesional y prácticamente en todos los ámbitos, desgraciadamente, de la sociedad. Funciona así, somos una sociedad en ese sentido maltusiana, nos gusta explotar las cosas, nos gusta el evolucionismo basado en la supervivencia del más fuerte y nos gusta de alguna manera asimilar todo aquello que nos han metido con calzador desde el sistema educativo, donde, como bien digo, se habla del éxito como esa superioridad frente a otros seres humanos. Es el concepto que la mayoría de la población maneja de éxito, cuando el éxito debería ser un parámetro personal y jamás de superioridad hacia afuera, sino de una superación hacia adentro, que es muy distinta la cosa, ¿no? Y yo veo que el éxito está mal comprendido de esa manera, como como la superioridad frente a otros seres humanos, y eso precisamente vuelve este mundo en un caos y posiblemente termine desatando el infierno en la tierra. Tú dijiste muy bien antes que, bueno, personas injustamente dotadas de demasiado poder, en fin, veremos a ver en qué confluye todo. Para ir terminando, José Luis, ¿los locos del presente serán los cuerdos del mañana? Sí, sin duda, yo lo espero. Yo tengo fe en que nosotros en este plano o en otros, lo que aquí se hace tiene sentido. Esto no se pierde, eso estoy convencido. Otra cosa es dónde apliquemos todo esto que estamos aquí aprendiendo y defendiendo. Puede ser que este mundo siga siendo una estación de triaje, donde vamos, ¿me entiendes? O sea, que aquí esto no pueda nunca arreglarse. Pudiera ser. Dios dirá. La Biblia dice que no, que aquí vamos a vivir bien y sin tardar. Pero bueno, eso es una cuestión de creencias. Yo te digo que sea verdad o no, en algún momento lo que nosotros hacemos aquí bien, eso queda ahí. Yo creo que hay otras esencias, no solamente el cuerpo físico, y sé que cuando uno muere no se acaba todo. Eso ya tenemos. La ciencia ya lo sabe, y lo ha negado, pero ya lo sabe, que eso es verdad, que hay algo más que un cuerpo físico aquí detrás. Y eso es una asignatura más pendiente que nos queda en nuestra humanidad, de unir en algún momento la ciencia y la fe, que todo es conocimiento, que al final tiene la misma naturaleza ese conocimiento, pero que es esos mismos que os he dicho que no les gusta la verdad, utilizan esas mentiras para hacernos sufrir. Pues una mentira más. Así que, como dices tú, para ir terminando, de lo que se trata ahora mismo es que pase lo que pase, más allá. Ahora mismo tenemos que vivir de esa manera, intentando sublimarnos con unos principios muy sencillos que están tanto en la ciencia como en la fe, que es el respeto a la vida, el respeto a la verdad y el respeto a la unidiversidad de la creación. Con esos principios, pase lo que pase en el futuro, si tienes una vida más allá como si no la tienes, tú eres una persona que ha sido exitosa en esta existencia, pase lo que pase. Pues sí, doctor, por y para la humanidad y para toda la creación hasta el último aliento. No me cabe la duda de que ahí tú y yo vamos a ir de la mano, querido José Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Quiero dar un especial agradecimiento a Brian Edmundo Rado y Águeda González por el apoyo al canal. Somos un canal pequeñito pero en constante crecimiento que no cesa, y creo que hoy nos podemos colgar, vamos a decir así, una medalla de honor humano, en el sentido de haber tenido por aquí a un luchador, a un humanista y a un ser humano entrañable y absolutamente admirable, al que queremos muchísimo desde el canal La Coria. Muchas habían sido las alusiones al doctor Sevillano, hoy por fin lo hemos tenido aquí, y en fin, mi infinita gratitud, estimado doctor, y a toda la gente del chat, queridos amigos, que la paz y la fuerza sean vosotros. Si quieres despedir, José Luis. Pues muchísimas gracias a vosotros, y seguimos en este camino de evolución, de crecimiento y de mejora de la especie humana. Ese es el camino en el que no podemos flaquear ahora precisamente. Cuando más lo necesita, ahí tenemos que estar nosotros dando la talla. Muchísimas gracias, José Luis, que sea la primera de otras tantas. Y a todos vosotros, amigos, paz, fuerza y, por supuesto, que no decaiga la mirada siempre adelante y la cabeza alta. Un abrazo a todos.